no estén pues ahogando en la realidad. Los sueños son esas proyecciones que nuestra propia mente hace cuando estamos durmiendo. Es un mundo maravilloso, pero a su vez un poquito pues impactante y hasta cierto punto pues tenebroso. Pero aparte de los sueños, existe otro mundo aparte que nos aterra, a tal punto que nos hacen despertarnos en la mitad de la noche con el corazón en la boca. Y eso es el mundo de las pesadillas. Muy buenas tardes y sean bienvenidos al Área 921. Este segmento donde hablamos desde teorías conspirativas, hechos insólitos y de una y que otra leyenda urbana. Como siempre, soy Roberto Camaño y les traigo, como todos los jueves, un tema pero muy interesante. Era una sombra oscura, no me sentía muy seguro. Su aura amenazante me ahogaba y a veces intentaba huir, mas no podía. Su gabardina negra, su gran cuerpo, esa gabardina que lo cubría completamente. Me sentía aterrado. Sus ojos brillantes penetraban mi alma y un gran sombrero de ala ancha era una persona inconfundible. Sentía que iba a morir y en un momento u otro simplemente desperté. Todo era una pesadilla. Esto que acaban de escuchar viene de hace décadas. Personas de diferentes partes del mundo han reportado sueños en los que le aparece un hombre vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que se queda observando en silencio en una esquina del cuarto, observándolos desde las sombras. Algunos aseguran que su presencia genera un terror profundo, como si estuviera en la presencia de algo maligno. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto lo que les acabo de comentar? Esto, señoras y señores, es lo que se le conoce como la pesadilla colectiva. Las pesadillas colectivas son sueños perturbadores que comparten varias personas al mismo tiempo o en periodos muy cercanos, sin explicación aparente. Son esos sueños que te despiertan en medio de la noche con el corazón acelerado y que, al compartirlo con otros, descubren que ellos han soñado exactamente lo mismo. Pero ¿qué es la causa de estos sueños compartidos? ¿Es acaso conexión misteriosa entre nuestras mentes o simplemente el resultado de un miedo colectivo provocado por eventos traumáticos? Existen múltiples ejemplos en la historia reciente que sugieren que estas pesadillas compartidas podrían estar relacionadas en eventos de un gran impacto social. Pues un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el ataque del 11 de septiembre, donde, por ejemplo, miles de personas pues reportaron haber soñado con helicópteros y con aviones estrellándose y también edificios en llamas. Y si nos vamos a algo más reciente, durante la pandemia, el COVID-19, otra ola de pesadillas se desató. En estos sueños, al parecer, las personas veían que eran las abejas quienes compartían el virus y lo podían ver pues palpablemente. Entre sueños apocalípticos, visiones de desolación, enfermedad y muerte llenaron las noches de muchos en esta época, sin importar qué parte del mundo pues estuvieran. En mis sueños vi a alguien que se me hacía familiar. Me sentía reconfortado, pero a su vez me sentía algo inquieto por su presencia. Su rostro era ovulado, ojos grandes y oscuros. Sus cejas eran rectas y muy gruesas. Una ligera sonrisa con su boca ancha y su prominente frente que refleja su calvicie. No lo conozco. Nunca en la vida lo había visto. Pero de una forma extraña me siento familiarizada con él. Este relato fue uno de los tantos que recibió un psiquiatra en Nueva York. Intrigado por la casualidad, pidió que uno de sus pacientes pues lo dibujara. Luego de que el paciente lo dibujó, se lo mandó a varios colegas, pues psiquiatras alrededor del mundo, donde muchos de ellos reportaron que muchos de sus pacientes podían identificar la misma cara del hombre, en un total de más de 2000 personas que afirmaron haber soñado con este rostro común, casi sin rasgos distintivos. Estas personas nunca se habían conocido entre sí, ni habían tenido contacto alguno, pues eran de diferentes partes del mundo. Sin embargo, sus descripciones del mismo individuo fueron sorprendentemente similares. ¿Quién es este hombre y por qué aparecen los sueños de tantas personas alrededor del mundo? Este fenómeno se llamó Discman. Algo que cabe mencionar es que para que ocurra este hecho, no necesariamente las personas deben conocerse entre sí, tener alguna relación estable de amistad o de romance, nada de que ver.
No es necesario tener pues esa conexión con una persona para poder tener este tipo de pesadillas. Lo que es más intrigante aún y puede pues hasta cierto punto algo misterioso. ¿Cómo es posible que una pesadilla pueda atormentar a millones de personas o miles de personas al mismo tiempo y en el mismo instante? Hay otro factor más que aterra a las personas en este mundo de los sueños y de las pesadillas. Ahora vamos a hablar del parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno que muchos han experimentado, pero pocos entienden. Este trastorno ocurre justo cuando estamos entre el sueño y la vigilia. Durante este estado, aunque el cerebro está activo y soñando, el cuerpo se encuentra inmóvil y paralizado, como una medida de seguridad natural para evitar que actuemos físicamente en nuestros sueños. Sin embargo, en este estado intermedio, algunos experimentan alucinaciones tan vívidas que desafían la lógica humana. Figuras extrañas, oscuras, hombres que se acercan lentamente a la persona, seres que se sienten en el borde de la cama observando estas visiones conocidas como alucinaciones hipnagogógicas o hipnopómpicas. Son extremadamente aterradoras. Eran horas de la madrugada. Me desperté en un sueño que no recuerdo, pero mis ojos estaban abiertos. Más no podía moverme. Intentaba por mis propios esfuerzos, pero eran en vano, hasta que un momento solo lo vi, encima de mi pecho. No podía respirar. No podía ni siquiera pues dar un alarido, pero solo escuchaba los gemidos de una mujer. Una figura encorvada, anciana, su piel arrugada y desliñado y muy sucio. Lo que más me aterraba era su sonrisa macabra, sus ojos maliciosos que me observaban fijamente, su cabello canoso que caía sobre su ropa vieja. Entre sus risas espeluznantes, solamente desapareció y pude volver a moverme. Este es uno de los casos más documentados sobre estas alucinaciones en el parálisis de sueño, lo que se le conoce como la vieja bruja, una figura femenina que se sientan sobre el pecho de sus víctimas dificultando su respiración. Desde un punto de vista científico, la parálisis del sueño parece algo inofensivo, aunque en cierto punto llega a ser aterrador. Imagínense estar en medio del sueño y no poder moverse, no poder ni siquiera, pues, poder, aunque sea, hablar. Muchos casos se sugieren que estas personas que pueden tener este parálisis del sueño pueden llegar a sentir esos escalofríos, pero lo que más aterra es el tener las alucinaciones y ver que muchas personas al tener este trastorno o que lo sufren alguna vez en su vida puedan tener las mismas alucinaciones, que puedan pues compartirlos. La falta de sueño, el estrés e incluso patrones irregulares en nuestras rutinas diarias pueden ser las principales pues factores que hagan que se produzca este tipo de trastorno. ¿Podrían estas alucinaciones estar influenciadas por factores culturales y sociales? ¿O es posible los mitos y leyendas urbanas viralizados en redes sociales que pueden colarse en nuestros sueños? Por ejemplo, una figura aterradora que se populariza en internet puede aparecer en los sueños de miles de personas, creando la ilusión de una experiencia compartida. Esto plantea la pregunta: ¿estamos simplemente soñando o hay algo más que está afectando nuestras mentes colectivas? Pero ahora, ¿qué pasa si combinamos la pesadilla colectiva con el parálisis del sueño? El resultado es un fenómeno que trasciende la ciencia y que se adentra en el misterio. La figura del hombre del sombrero, Discman, la vieja bruja, podrían ser arquetipos que nuestras mentes, influenciadas por el miedo latente, proyectan durante esos estados sueños vulnerables entre el sueño y la vigilia. Hay que entender que a veces los sueños solo son proyecciones de alguna situación que estemos pasando, algún trauma que no hemos podido resolver o hasta cierto punto el estrés que nos sumerge en el día a día en el que nosotros vivimos. Lo que llama poderosamente la atención de estos sucesos es ver cómo miles de personas pueden experimentar las mismas situaciones, las mismas alucinaciones y las mismas descripciones. El mundo de los sueños es un mundo muy pero muy interesante, pero a su vez, cuando se adentra en la mente humana, pues puede ser muy aterrador. Hemos visto también que a veces pensamos que los sueños de los niños llegan a ser sueños infantiles, inocentes, pero muchas veces se han documentado que a veces los niños suelen soñar con cosas extrañas, desde discusiones, sombras tenebrosas e inclusive algún hecho apocalíptico.
Muchas veces estos sueños se hacen realidad y hacen que muchas veces las personas piensen que solo son presagios de algún hecho que pueda ocurrir. Pero, ¿qué pasa cuando no se trata de estas figuras desconocidas, sino escenarios enteros compartidos? ¿Podrían ser que nuestros miedos colectivos estén tan entrelazados que se manifiestan en sueños compartidos? ¿O es posible que estemos conectados en un nivel que aún no lo podemos comprender del todo? Son estas preguntas que nacen cuando vemos este tipo de situaciones. ¿Hasta qué punto la mente humana puede compartir este tipo de situaciones entre otras personas que no necesariamente puedas conocer? ¿Hasta qué punto el miedo colectivo puede influenciarnos en nuestra forma de pensar, inclusive en nuestra forma de actuar? Lo hemos visto en casos como lo que pasó con la 5G, donde personas por el miedo del COVID, pues fueron a quemar antenas telefónicas. Hemos visto también cómo muchas veces pensaron que la 5G era la mayor factor de contagio del COVID-19, haciendo a tal punto que se crearon que eran ondas electromagnéticas. Muchas veces el miedo colectivo puede comenzar a tratar con la mente humana y cambiar en el comportamiento de los mismos. No hay que irnos muy lejos. Lo que pasó durante la pandemia, hemos visto cómo ese miedo colectivo ha hecho que las personas actúen. ¿Cuántos videos no hemos visto de personas entrando a supermercados, abarrotando las entradas, saqueando completamente? Uno de los que para mí se me hizo un poquito muy gracioso era que solamente robaban papel higiénico. Pero son esos patrones de conducta que nos hacen ver que simplemente el ser humano necesita sentir algo de miedo para que puedan hasta cierto punto borrar esa línea de la moralidad de lo que está bien y está mal y actuar según instinto por mera supervivencia. El mundo de las pesadillas colectivas y la parálisis del sueño son dos fenómenos que nos recuerdan lo poco que sabemos sobre los misterios de la mente humana. ¿Estamos simplemente respondiendo a nuestros miedos internos o hay algo más profundo que conecta nuestras experiencias oníricas? ¿Qué hay detrás de esta ciencia? ¿Por qué aún, a pesar de con la tecnología que hemos tenido hoy en día, no se llega a dar con una respuesta clara a este tipo de situaciones? ¿Hasta qué punto, nuestra mente puede jugar con nuestra propia realidad? No hemos experimentado hasta cierto punto tantas situaciones en nuestro día a día que hacen que nuestra percepción se altere completamente y hagamos pensar que lo que está sucediendo en nuestros sueños pueden hacerse realidad. ¿Cuánto de nosotros no le ha pasado que han sentido vivir algo y le dicen déjà vu, pero simplemente recuerdan que es un sueño? A mí muchas veces me ha pasado que llego a soñar algo que para mí es tan real que cuando converso con amigos con los cuales he soñado, les digo, oye, recuerda que pasó esta situación con tal persona, y ellos me dicen, Roberto, eso no pasó, nunca pasó. Y es increíble cómo nuestros propios sueños pueden tomar esa realidad y alterarnos completamente el tiempo. No digo que el espacio, sino el tiempo. Cómo nos hacen creer que todo lo que vive en nuestra mente y las proyecciones que hacen durante el descanso pueden influenciar en el comportamiento, inclusive en nuestra propia salud. Es importante dormir, pero también de nada vale dormir con estrés, con algún problema que no hemos podido resolver o inclusive con algún trauma del pasado que no nos deja en paz. Lo que son estas pesadillas colectivas nos hacen ver que muchas veces el estrés y el ambiente tan tóxico que vivimos hoy en día hacen que las personas hasta cierto punto puedan tener los mismos miedos y proyectar las mismas situaciones que hacen que todos estemos conectados. Lo que está claro es que aunque la ciencia ofrece explicaciones, estas experiencias continúan desafiando nuestra comprensión. Tal vez las pesadillas compartidas son un reflejo de nuestra humanidad compartida, de nuestros miedos colectivos frente a un mundo que a veces parece incontrolable, que muchas veces nos hacen pensar que no podemos tener el control sobre todo. Mi nombre es Roberto Camaño y será hasta el próximo jueves con más de Área 921. Así que cuídense, descansen y recuerden dormir sus horas suficientes, siempre teniendo la mente en paz.